Esta nueva constitución es habilitante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Chris y quiero comentarles lo siguiente. He estado desaparecido varios días, pero ahora no me desaparezco más. Como les decía, el nuevo proyecto de constitución es habilitante y es grave. ¿Por qué? Voy a hablarle de algo que ningún republicano ni de Chile Vamos le ha hablado. Nadie que esté promoviendo el voto a favor de este nuevo proyecto se lo ha comentado. Y le voy a explicar por qué. Voy a hablarles del soft law. Pero para que lo entiendan un poco, le voy a dejar un video corto y luego volvemos para comentarlo, ¿ok? Corre video. Hard law y soft law, el derecho duro y el derecho blando. ¿A qué hacen referencia ambos términos? Esta es una cuestión que nuevamente debemos ver desde el ámbito jurídico. El orden internacional se compone de normas las cuales pueden imponer obligaciones a los sujetos o actores internacionales, como por ejemplo la obligación de resolver pacíficamente las controversias, o reconocer un derecho humano y la consiguiente obligación de respeto y la obligación de garantía. Toda norma internacional vinculante es el conocido hard law, que podemos resumirlo en básicamente a obligaciones regidas por el derecho internacional. Un ejemplo de esto, claro, son los tratados, a los cuales podemos definir como acuerdos entre sujetos del derecho internacional con capacidad de celebrar tratados destinados a crear, regular o modificar derechos y obligaciones jurídicamente vinculantes entre las partes y regidas por el derecho internacional. Pero el orden internacional no solo está compuesto por estas normas, sino que también por el soft law, el derecho blando. Este derecho blando también representa acuerdos y principios, pero que generalmente son realizados a nivel político o derecho interno. Es decir, que si bien tienen peso a nivel internacional, por representar el acuerdo entre dos gobiernos, por ejemplo, al no estar regidos por el derecho internacional, lógicamente no son obligatorios en este ámbito, mas esto no significa que en el propio no lo sean. Pensemos, por ejemplo, en las resoluciones de las Naciones Unidas. Si bien para grandes estados de vez en cuando les parece conveniente no dar relevancia a estos instrumentos, por no ser jurídicamente vinculantes, es impensable que estados sudamericanos alguna vez desconozcan la voluntad de las organizaciones internacionales y se expongan a fuertes críticas y hasta repercusiones. No crean que porque el soft law no sea vinculante no implica que sean acuerdos informales. Tanto soft law como hard law se concretan mediante la diplomacia. Ambos requieren un alto nivel de compromiso y que sean negociados y suscritos por funcionarios con las facultades necesarias para la labor. Tanto soft law como hard law son muy relevantes a nivel internacional. El soft law sirve para uniformizar criterios de cara a posteriormente crear el hard law. Así, por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 es un instrumento no vinculante jurídicamente, pero ayudó a la comunidad de estados a uniformizar sus concepciones respecto a los derechos de los niños, y así finalmente conllevar a la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, la cual indudablemente establece obligaciones jurídicas. Así podemos ver que aunque el hard law y el soft law tengan distintos tipos de vinculatoriedad, son muy relevantes en el dinámico entorno en el que se desarrollan las relaciones internacionales. Su uso y su gestión debe ser siempre el más adecuado para cada ocasión. Ok, no vamos a hablar del hard law, sino que vamos a hablar solamente del soft law. Y voy a tratar de hacerlo rápido porque es muy largo, pero voy a tratar de reducirlo, ¿ok? Esto es súper importante entenderlo. ¿Qué es lo que es básicamente el soft law? Lo que pasa es que existen los tratados internacionales, ¿verdad? Los tratados internacionales son vinculantes. ¿Y qué quiere decir vinculante? Que son obligatorios. Voy a tratar de hacer todo esto en un lenguaje claro y sencillo, ¿vale? Cuando una nación adquiere un tratado internacional, este es vinculante, quiere decir que está obligado a ejercerlo. Muchos países, incluido Chile, tienen muchos tratados, pero también tienen algunos convenios que no son vinculantes, que sin embargo lo asumen los países, pero no están obligados jurídicamente a llevarlo a cabo. Significa que si Chile no respeta ese tratado, no puede ser demandado el gobierno por no haberlo respetado, porque es solamente un convenio. Y en cambio hay otros que son vinculantes, o sea, son obligatorios. Quiere decir que si Chile, el gobierno, el Estado, no lo lleva a cabo, no lo cumple, uno como ciudadano puede demandar al Estado por el incumplimiento a un contrato o un convenio o un tratado internacional que ha sido ratificado. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que hace el soft law?
Lo que hace el soft law es lo que pasa que esta es una doctrina que toman muchos países para ser asistidos, ¿ya?, para comprender y aplicar algunos conceptos de tratados internacionales que, si bien es cierto, no son vinculantes, pero los pueden tomar para resolver en algún juicio, en algún tribunal. Por ejemplo, nosotros tenemos un tratado que no es vinculante, que es el convenio 169 de la OIT, de los pueblos indígenas, ¿ya?, que fue ratificado por el decreto 236. Pero no es vinculante, no estamos obligados, pero sí como sugerencia para resolver algunas cosas, pero no en tribunales. Si no me equivoco, en algún tribunal, algún juez tomó este tratado o acuerdo, que no es vinculante, para resolver o fallar en virtud de pueblos indígenas. Pero vino el abogado y le dijo, no, ¿sabe qué? Usted no puede resolver con respecto, tomando en cuenta ese tratado, porque no es vinculante, por lo tanto no debe tomarlo en cuenta. Ok, no está obligado. O sea, está impedido el magistrado de tomar esto. Así que, por lo tanto, tiene que ceñirse a lo que está en la ley y los tratados internacionales que han sido ratificados. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa ahora? Hoy en día en esta Constitución, en la nueva Constitución, en su artículo 3, dice lo siguiente. El inciso 2 dice, las normas de derecho interno deberán interpretarse de forma compatible con la Constitución, y considerando las disposiciones referidas a derechos y libertades de los tratados de derechos humanos, ojo, ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Esos son los tratados que son vinculantes. Punto. Aparte. Después se refiere. Se distinguirán las disposiciones de dicho tratado de otros instrumentos internacionales que puedan asistir a los estados en su comprensión y aplicación, pero que no tienen carácter jurídicamente vinculante. Significa que ahora dejaron expreso en la Constitución que ahora sí pueden ser asistidos los tratados que no son jurídicamente vinculantes. Ahora sí, ahora un juez quiere resolver, por ejemplo, la reivindicación de tierra, y ahora el tribunal puede decir, ¿sabe qué? Yo voy a tomar el acuerdo 169 de la OIT de los pueblos indígenas, decreto 236, ratificado, lo tomo y ahora voy a resolver en virtud de eso y voy a fallar a favor o en contra, según sea el caso, tomando esto. Si viene algún abogado y dice, oiga, pero si este tratado no está ratificado, pues no es vinculante. Es solamente un acuerdo, el acuerdo 169. ¿Por qué va a fallar en virtud de eso? ¿Por qué le va a entregar mis tierras a este pueblo indígena si ese tratado no es vinculante? Y el magistrado va a decir, épale. El artículo número 3, en su inciso 2, dice que yo puedo ser asistido. Por lo tanto, yo estoy diciendo asistido. Significa que yo puedo tomar la opinión como la puedo rechazar. Pero por lo tanto, la Constitución me permite ser asistido. Y yo permito y decido ser asistido. Tomo el acuerdo 169 de la OIT y voy a resolver en virtud de aquello. ¿Quién se lo puede prohibir al magistrado? Nadie, porque quedó expreso en la Constitución. Cualquier persona o cualquier recurso de protección, cualquier que quieran realizar en contra de ese magistrado, en contra de ese tribunal, es estéril porque ya está expreso en el texto, en el nuevo proyecto constitucional. Tanto es así que, por ejemplo, y esto, ¿qué más vinculante que esto? La actual Constitución no lo permite. Solamente tratados internacionales que sean ratificados. Pero la nueva Constitución, ahora lo que está diciendo es que pueden ser asistidos, incluso por los que no son jurídicamente vinculantes. Y lo dice en su inciso 2 del artículo 3. Así que, para las personas que dicen que la actual Constitución está muerta y la nueva Constitución no es habilitante, al contrario. La nueva Constitución sí es habilitante y lo deja expreso en su artículo 3, inciso 2. Que tengan una buena noche.